Una de las cosas que, miren, nosotros conocemos muchos mandamientos, ¿verdad? Y cuando leemos Éxodo 20 encontramos los mandamientos que Dios da al pueblo de Israel, de adorar al único Dios verdadero, de no hacer imágenes falsas de Dios, de no matar, de no robar. Pero hay mandamientos que encontramos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, que son mandamientos que a veces nosotros no tomamos en seriedad, no tomamos en cuenta. Uno de esos grandes mandamientos es el de estar siempre gozoso. Y sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos del fin, amén. Estamos viviendo tiempos en que hay guerras, hay rumores de guerra, hay guerras que están destruyendo vidas, ciudades enteras y pueblos, pero también tenemos que en medio de esas circunstancias Dios nos llama a estar siempre gozosos. Este mes es un mes especial porque es un mes de gratitud. Y vamos a tener una cena, vamos a celebrar el Thanksgiving, pero qué bueno sería que nosotros, cada momento, en cada lugar que estemos, bajo cualquier situación que vivamos, no importa la adversidad, nosotros podamos dar gracias a Dios. Amén. Amén. No damos gracias a Dios por las cosas malas que nos suceden, por las pruebas. Damos gracias a Dios porque Él está con nosotros y nos ayuda a superar esas pruebas. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, encontramos que el regocijo, el gozo, la alegría es parte fundamental de la celebración del pueblo de Israel. Cuando ellos regresaron de la esclavitud, cuando fueron liberados, ellos celebraban la Pascua en Israel. Una fiesta muy importante. Ahí todos se regocijaban de cómo Dios había librado de la esclavitud al pueblo de Israel. También, como dice aquí en Proverbios 5:18, un hombre podía regocijarse en la esposa de su juventud. ¿Cuántos se regocijan por la esposa que tienen? Yo me regocijo por mi esposa, mi maravillosa esposa. Yo doy gracias a Dios porque un día la puso en mi camino y porque ella, la verdad, que ha sido luz en mi vida. Me ayuda, me sostiene, ora por mí y es una gran bendición. La bendición más grande que Dios me ha dado, además de mi hijo, mi familia en Cuba, por supuesto, que es mi esposa. Y esperé por ella 6 años. Esperé el cumplimiento de esa promesa. Me mantuve fiel delante de Dios, lo digo, me mantuve fiel y estuve todo ese tiempo en oración con ella, cada noche, cada día. Doy gracias a Dios por la vida de mi esposa, doy gracias a Dios por mi madre, doy gracias a Dios por todos los hermanos que me han acompañado en el camino, por los que están aquí y los que se han ido. Doy gracias a Dios por personas que ya no vemos aquí, como Heriberto, que se paraba todos los días a leer aquellas porciones bíblicas. Estoy muy agradecido a Dios por todas las maravillas que ha hecho en mi vida, cómo me ha sanado y cómo me ha bendecido, ¿verdad? También las mujeres cantaron canciones de alegría cuando David regresó de una victoria sobre los filisteos. Dios estaba con el pueblo de Israel. Cuando ellos celebraban esas victorias del rey David, aquellas mujeres salían a cantar y a alabar a Dios por eso. También encontramos en el Nuevo Testamento otros motivos de regocijo, como María, cuando trajo a la vida al bebé, a nuestro Señor y Salvador Jesús. A Elizabeth, su prima, cuando dice la palabra que saltó el niño que traía en su vientre de alegría. Amén. O sea que el gozo es algo fundamental. Es algo que cada uno de nosotros debemos tener como expresión, como respuesta a cualquier circunstancia de la vida. Claro, usted dirá, bueno, podemos regocijarnos cuando estamos enfermos, pastor. Podemos regocijarnos cuando estamos en prisión, cuando estamos afligidos, cuando tenemos muchas deudas. Podemos sentirnos felices cuando nuestra familia está lejos de nosotros, cuando estamos pasando por problemas y dificultades, cuando atravesamos los valles de sombra y de muerte. Podemos dar gracias a Dios y podemos estar gozosos en medio de las circunstancias más adversas. Esa es una pregunta que podemos hacernos en un momento de nuestra vida, ¿verdad?
pero también tenemos este testimonio y el testimonio de muchos hombres de fe. Uno de ellos es Pablo. El apóstol Pablo vivió momentos maravillosos porque llevó adelante el ministerio a los gentiles. Fue un líder exitoso, fundó muchas iglesias. Casi todas las iglesias que leemos en el Nuevo Testamento fueron fundadas o él estuvo presente directa o indirectamente en la fundación de esas iglesias. Sin embargo, la tarea no era fácil. Tenía que encontrar a veces una oposición espiritual a todo ese desarrollo del evangelio en el mundo gentil. Y muchas veces fue a prisión, muchas veces recibió azotes. Sin embargo, a pesar de toda esa adversidad, a pesar de toda esa oposición al evangelio de Cristo, él siguió predicando, él siguió firme en su fe. ¿Cómo es posible? ¿Cómo Pablo pudo lograr esto? ¿Cómo se mantuvo firme? Pero no solo que se mantuvo fiel y firme a lo que Dios le había llamado, sino que se mantuvo alegre. ¿Sabe que tenemos un problema nosotros cuando llevamos mucho tiempo en la iglesia y las tareas de la iglesia nos ocupan? Tenemos un problema que nos afanamos por esas cosas que queremos alcanzar. Olvidamos que detrás de todo eso está el plan escondido de Dios. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y que Dios muchas veces va a usar esos tropiezos y esos problemas y esas circunstancias adversas para hacernos crecer en fe. ¿Amén? Amén. Yo no sé si usted se ha sentido zarandeado, ¿verdad? Hay mucha gente que no le gusta hablar, pero en el tiempo de la pandemia mucha gente se sintió como Pedro, que estaba en la zaranda y Dios zarandeando allí como hacía para purificar. Fue un tiempo, escuché a un pastor decir, un tiempo de purificación, un tiempo de definición, un tiempo en que usted tiene que tomar partido por Cristo, sí o sí. Un tiempo difícil, un tiempo adverso, mucha muerte, mucho dolor, pero fue también un tiempo de victoria. Amén. No nos olvidemos algo muy importante. Nosotros tenemos una esperanza que vence aún la muerte. O sea que este tiempo que vamos a vivir en la tierra es un tiempo transitorio. Estamos de paseo aquí. Dios nos va a llamar un día. Dios está llamando a cada uno en un momento. Y Dios nos va a llamar a todos en un momento de nuestra vida y nos va a pedir cuenta con los dones, con los recursos, con los talentos, con las cosas que teníamos que hacer en medio de cualquier circunstancia de adversidad. Sabemos que tenemos muchas presiones económicas. Sabemos cómo es la vida de agitada. A veces no nos alcanza el tiempo ni siquiera para orar. Pero hay que hacer el tiempo. Hay que estar dispuesto a sobrepasar todo eso y ocupar el tiempo en las cosas de Dios. Amén. En las cosas que verdaderamente nos unen a Dios y nos hacen crecer en su presencia y en su poder. ¿De qué manera tú y yo nos vamos a alimentar si no es a través de una relación diaria con Dios? ¿De qué manera vamos a soportar el camino que a veces se vuelve tortuoso y arduo? ¿De qué manera vamos a soportar todas esas presiones de la vida cotidiana si no estamos conectados con Dios en oración? Por eso aquí hay 3 mandamientos bien cortos y bien resumidos por el apóstol Pablo. En el versículo 16 nos dice del capítulo 5, dice, estad siempre gozoso, orad sin cesar. Ahí está la clave. ¿Cómo es que yo puedo orar sin cesar, pastor? ¿Cómo es que yo puedo orar? Tengo que hacer cosas, tengo que atender a mi familia, tengo que enseñar a manejar a mi esposa. Que no soy muy buen maestro, que digamos. Tengo que hacer tantas cosas. Padre, tengo que ocuparme del trabajo, tengo que tener buenos números en las ventas, porque vivo en un sistema competitivo. ¿Cómo es que voy a dedicar tiempo a la oración? ¿En qué tiempo? Miren, a veces uno no encuentra temas, a veces está buscando un tema para predicar, pero yo le puedo decir en esta mañana que de lo que más temas hay es motivos de oración. Amén. Usted solamente tiene que leer el periódico, usted solamente tiene que poner las noticias y se va a dar cuenta cuántos motivos para orar, cuántas personas están sufriendo, cuántas personas están atrapadas en una guerra sin sentido, cuántas personas han sido secuestradas, cuántas personas pobres hay, cuántas personas que están gozando, no solo todo es malo, cuántas personas
se han olvidado de Dios porque viven en la opulencia y porque supuestamente, según los estándares de esta cultura, son personas exitosas que lo tienen todo, pero le falta algo muy importante, le falta Jesucristo. Amén. Amén. ¿De qué te vale la vida si tuvieras todos los reinos de este mundo y perdieres tu alma? Dice la palabra. ¿De qué te vale tenerlo todo, sonreír ahora y ser una persona según los estándares de la cultura moderna próspera, tener el carro del año, si no tienes lo más importante, que es a Jesús en tu vida, el que te va a dar la salvación y la vida eterna? Amén. Amén. Por eso encontramos esta historia en el libro de Hechos. ¿Se acuerdan de la historia del carcelero de Filipo? Allí estaban ellos encarcelados. Las cárceles estaban en las propiedades de una familia y allí estaba el carcelero de Filipo y hubo un gran terremoto y ninguno de los presos se fue. Pero dice la palabra anterior a eso, en el capítulo 16 de Hechos, dice perfectamente, dice así, que Pablo y Silas estaban cantando himnos y alabando a Dios. Amén. Amén. Estaban alabando, no se habían ido, estaban de noche alabando a Dios en medio de la prisión. Por eso Pablo puede escribir y su testimonio es verdadero con su propia vida. Y ese es el legado que tú y yo hemos recibido en la palabra para nutrirnos, para fortalecernos. Pablo lo pudo hacer. Pablo era un hombre como tú y como yo. Era un ser humano sometido a cualquier presión en la vida. Era un ser humano que en un momento determinado clamó a Dios diciendo: oh Dios, quita de mí este aguijón. Y el Señor le respondió: bástate con mi gracia. Bástate con mi gracia, porque el poder de Dios se perfecciona en tu vida. Cuanto más débil eres, más el poder de Dios se manifiesta en ti para honra y gloria suya. Amén. Amén. Entonces, lo importante es que nosotros entendamos que este que nos está escribiendo y que nos escribe una carta tan maravillosa, llena de gozo, de alegría, de un llamado constante a la oración y al regocijo, lo ha vivido. No es alguien que te está contando algo que puede pasar, algo que ha entendido, sino alguien que puede expresar a través de su vida y plasmarlo en líneas que hoy leemos nosotros en la palabra de Dios, de que sí se puede lograr el regocijo en medio de la adversidad más grande. Amén. Pero tenemos que confiar en Dios. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, el Salmo 23, podemos entender por qué Pablo y Silas estaban allí en esa prisión cantando himnos y alabando a Dios. Miren lo que nos dice el Salmo 23, una fuente de inspiración. Un salmo que nos transmite confianza en medio de cualquier situación de la vida y que nos recuerda todos los días. No lo sabemos de memoria, pero cuando vienen los problemas, cuando vienen las pruebas verdaderas de la vida, nosotros olvidamos este salmo y olvidamos que somos ovejas de su prado. Amén. Y olvidamos que tenemos a un pastor que es el pastor de los pastores, que es Dios. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada. Cualquiera que sea mi situación, decía Pablo, sé contentarme. He aprendido a vivir en la riqueza y en la pobreza. Lo he aprendido a vivir. Hizo tiendas de campaña para subsistir, buscó alternativas. Pero a pesar de todo eso, Pablo continuó adelante de la misión y pudo dar un testimonio efectivo de cuánto amaba a Dios y cuánta fe había en su corazón, porque él estaba consciente que Jehová era su pastor. Amén. Amén. Y que Dios estaba allí. En cualquier circunstancia que te encuentres, Dios está allí. A veces tú piensas que Dios se ha olvidado de ti, pero Dios está contigo. Su presencia y el poder llega a ti para que de tu interior brota esa vida y ese gozo que solo Dios puede dar al ser humano. Más adelante dice: junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque esté allí, aunque esté en la cama de un hospital, aunque esté pasando lo que esté pasando, Dios está conmigo
y me va a dar descanso. ¿Dónde vas a encontrar el descanso? A veces uno trata de relajarse cuando viene del trabajo y pone esto y pone lo otro y no encuentras el descanso. Porque el verdadero descanso del alma abatida, triste y angustiada solo lo encuentras en Dios. Amén. Amén. Solo lo vas a encontrar en Dios. Dice la palabra más adelante: me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová. Dios es un Dios de bondad. Dios es un Dios generoso. Dios quiere bendecirnos. ¿Por qué? ¿Por qué somos tentados a no creer que Dios nos va a prosperar? Amén. A meternos en la idea que siempre vamos a ser pobres, que siempre vamos a vivir así, que árbol torcido jamás su tronco endereza. Esos son refranes que escuchamos a diario, que nos sellan con una maldición, cuando Dios lo que quiere es bendecirnos. Tú estás bajo bendición, tú estás bajo la cobertura de Dios. El Espíritu Santo te guía, te fortalece, te hace discernir en medio de los tiempos cuál es el camino a seguir, cuáles son las cosas buenas, cuáles son las decisiones correctas, cómo vivir en sabiduría, cómo vivir con amor para con todo, cómo dedicar todo tu tiempo, tu vida, tu existencia humana a interceder por este mundo perdido, por tanta gente que sufre de droga. Hay ciudades en este país, hermano, y nosotros estamos aquí tranquilitos y cómodos en estos asientos, pero hay ciudades que se han convertido en ciudades de personas drogadictas que parecen sacadas de una película de ciencia ficción. Y ahí están. ¿Quién va a ir a predicarle la palabra a esa gente? ¿Quién va a ir a mostrarle con un gesto de caridad y de amor de que Dios existe, de que Dios es real, de que Dios los ama? Si no es la iglesia la que tiene que dar el testimonio. Por eso el llamado de Dios a ser testigo en esta tierra. Primero en Jerusalén, primero en nuestra ciudad, primero en nuestra familia, primero en nuestra comunidad, pero luego hay que extenderse, hay que salir, hay que buscar otros horizontes. No nos podemos parar, no nos podemos conformar. ¿Por qué? Porque es un testimonio de gratitud también cuando tú le sirves a Dios y le honras y le glorificas en todo momento y en todo tiempo. Amén. O sea que ellos cantaban himnos porque la presencia y el poder de Dios estaba allí. ¿Usted ha sentido la presencia y el poder de Dios? Amén. Como a veces cuando te sientes más abatido, cuando más cerca estás del abismo, cuando parece que vas a caer, entonces llega a ti el milagro, la grandeza de Dios, la presencia misma del Espíritu Santo y se manifiesta corporalmente en ti y te levanta. Y empiezas a cantarle a Dios y empiezas a alabar y tú no entiendes por qué le das gracias a Dios, por qué estás regocijándote en Dios si estás pasando lo que estás pasando. Pero es Dios en su infinito amor que ha venido a visitarte, que ha venido a traerte paz. ¿A qué venimos a la iglesia si no encontrar esa fuerza que no tenemos, ese poder que solo emana de Dios y esa paz que sobrepasa todo entendimiento? Entonces pasa tiempo con Dios, alábale en todo momento, busca su presencia, ora sin cesar, aprovecha los días porque los tiempos son malos. Y cuando no nos preparamos para una batalla espiritual como la que tenemos que enfrentar a diario, somos presa del enemigo. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y nosotros tenemos que estar preparados para pasar esos valles de sombra, pero pasarlos con ese sentido y con esa actitud de gratitud, con esa respuesta verdadera de alguien que ha creído y que ha confiado plenamente en el poder salvador de Dios. Dios te está salvando a diario de muchos peligros que tú ni siquiera imaginas.
A veces salimos en nuestro carro y no sabemos que estamos bajo la cobertura de Dios. Nos olvidamos de eso. Y nos pasa de momento a alguien. Y no nos hace daño. Y decimos, oh, me salvé. Pero tú no sabes que estás bajo la protección de Dios. No sabes que es Dios, tu pastor, el que te cuida de día y de noche, que no descansa. Porque el pastor que usted tiene aquí descansa, se cansa, va a la cama. Pero el pastor, que es Dios, Jesús, no descansa y vela por cada una de sus ovejas y conoce cada uno de sus problemas y necesidades. Dios nunca te va a abandonar, amén. Amén. Dios siempre va a estar contigo. Así que esa presencia, que ese amor tan grande que viene de Él, te llene de poder para seguir adelante en tu camino y para glorificarle en todo tiempo. No olvides estos mandamientos. Dar gracias a Dios en todo. Ser constantes en la oración y regocijarse a pesar del momento o de la circunstancia que estés viviendo. Que este mes no sea un mes de celebración de San Giving, que sea solo el comienzo, un punto de partida para que nosotros llevemos una vida de oración, para que nos convirtamos en una iglesia de oración, para que no desmayemos en los tiempos de prueba y para que sobre todas las cosas, todo lo que decidamos o todo lo que hagamos, todos los proyectos que emprendamos sean para honrarle y agradecerle siempre a Dios por su amor, por su grandeza y por su bondad eterna. Que Dios los bendiga en esta mañana, que reciban esta palabra y esta bendición de Dios para ustedes y para sus familias. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús te alabo, Señor. Te alabo, Padre. Gracias, Señor. Gracias porque no merecemos estar aquí. Es tu gracia la que nos llama. Eres tú, Jesús, que un día tocaste a nuestra puerta y nos invitaste a vivir en comunión contigo. Reconocemos, Padre, que muchas veces hemos pecado, que muchas veces nos hemos entretenido en cosas vanas que no te honran ni te glorifican. Por eso te pedimos perdón, Señor. Y te rogamos, oh Padre, que tengamos esa certeza de que tú estás con nosotros, que nunca nos vas a abandonar, que tu presencia y que tu poder nos va a levantar de cualquier situación que vivamos, Señor. Como mismo tú hiciste todos esos milagros extraordinarios, hiciste ver a los ciegos, hiciste andar a los cojos, así también que ese poder tuyo de resurrección, de vida, de sanidad, de liberación, esté ministrando a través de nosotros, Señor. Pero necesitamos tiempo contigo, necesitamos orar constantemente. Oh Padre, no nos quites ese deseo, no apagues el espíritu que viene a avivarnos, Señor. No permitas que nada ni nadie apague ese espíritu tuyo que nos renueva de día en día, de mañana en mañana. Ayúdanos, Señor, como iglesia, como congregación, a vivir esa fe profunda, a vivir en comunión contigo, Jesús. Y que todo lo que hagamos de palabra o de hecho, Señor, pues sea para honrarte y glorificarte a ti. Que haya siempre esa actitud de gratitud por tu gran amor y por tu gran misericordia. Así en Jesucristo te lo ruego. Amén. Amén. Dios le bendiga.